Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con las actividades del Congreso Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. Ahora toca dar lugar a la mesa 12, que es migraciones culturales, préstamos, intercambios y apropiaciones. Bueno, tenemos aquí, no sé si ya nos escucha la doctora Estefanía López Rodríguez. No sé si está conectada. Hola, sí, creo que una persona viene antes de ella en el programa, dice. Solamente para comunicarle que cuando sea su turno, comparta su presentación desde su máquina. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, la primera ponencia es de Daniel Barragán Trejo, que tenemos aquí en el Colegio de Jalisco. Eh, Su ponencia lleva título de cómo una palabra viajó de una isla ficticia a América, escalas en la prensa mexicana del siglo XIX. Bueno, Daniel es profesor investigador en el Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos de la Universidad de Guadalajara, en la línea de investigación Vida cotidiana, gestión y reconstrucción de identidades. Es licenciado en didáctica del francés como lengua extranjera y maestro en lingüística aplicada por la Universidad de Guadalajara. Docente en la licenciatura en letras hispánicas y en la maestría en lingüística aplicada en la misma universidad. Su área de especialización son las lenguas en contacto abordadas desde la sociolingüística. Es co-coordinador del equipo en Guadalajara del proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América, PRESEA por sus siglas, cuyos materiales aparecen recogidos en el libro El español hablado en Guadalajara, Corpus PRESEA Guadalajara. Y en 2023 acreditó en el Colegio de Jalisco el programa del diplomado Historia de Jalisco, 200 años como Estado libre y soberano. Le voy a ceder la palabra a Daniel, explicándole que tiene un tiempo de 20 minutos, ¿sí? Para que dejemos igual el resto de las ponencias, van a tener un tiempo de 20 minutos para dar espacio a los comentarios y preguntas que haya de parte del público. Adelante, Daniel. De acuerdo. Bien, muchas gracias. Justamente la palabra que aparece en el título y a la cual me voy a referir el día de hoy es la palabra liliputiense. La isla ficticia es la isla de Lilliput y las escalas en la prensa mexicana pues fueron consultadas en el sitio web de la Hemeroteca Digital Nacional de México. Iniciamos con la introducción. Cuenta Fernando Lázaro Carreter en El dardo en la palabra de 1998. En un pueblo, un circo anunció la actuación de una troupe de liliputienses, mote atroz, acuñado por desalmados. La expectación del público se trocó en un ¡ah! Decepcionado cuando aparecieron en las pistas unos acondroplásicos. Fin de cita. ¿Qué expectativas se había forjado el público al enterarse de que actuaría una troupe de liliputienses? ¿Por qué se decepcionaron al ver salir a unos acondroplásicos? ¿Cuál es la diferencia entre liliputiense y acondroplásico? Una troupe de liliputienses es en realidad un mote atroz acuñado por desalmados. Empiezo respondiendo esta última pregunta. La palabra liliputiense no fue acuñada por ningún desalmado, sino por el escritor irlandés Jonathan Swift en su novela Los viajes de Gulliver, que llevaba por título en la primera edición publicada anónimamente en Londres en octubre de 1726, Travels into Several Remote Nations of the World in Four Parts, by Lemuel Gulliver. Convertida rápidamente en un bestseller, fue traducida al francés por Pierre-François Guyot, el abad de Fontaine en 1727, apenas un año más tarde.
Es a partir de la segunda edición francesa de De Fontaine, dada a conocer como versión corregida en 1727 con el título de Voyage de Gulliver, que el militar Ramón Máximo Espartal tradujo al español el primero de 3 tomos en 1793. La portada de la versión española reza así: Viajes del capitán Lemuel Gulliver a diversos países remotos, traducidos de la edición francesa por don Ramón Máximo Espartal, caballero maestrante de la Real de Granada y vecino de la ciudad de Plasencia. Tomo primero con licencia en la imprenta de don Benito Cano, año de 1793. ¿De qué trata esta obra satírica, una de las más importantes escritas en lengua inglesa? Leamos la reseña que de ella se hace en febrero de 1794, apenas un año después de la publicación de la versión española, en la continuación del Memorial Literario Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid. Cito: la historia de los viajes del capitán Lemuel Gulliver es una invectiva de la misma especie que los viajes de Enrique Wanton al país de las monas, el viaje a la luna de Cyrano de Bergerac, del Saturnino Micromegas y otros. Pigmeos de 6 pulgadas, gigantes de 150 pies de altura, una isla aérea cuyos habitantes son geómetras y astrónomos, una isla de magos, de hombres inmortales, y finalmente un país donde los caballos están dotados de razón y los animales que allí hay con figura humana carecen de racionalidad. Fin de cita. ¿Por qué se llama pigmeos a los nativos de Lilliput y no justamente liliputienses? Precisemos que Lilliputian, el gentilicio de los habitantes de la isla ficticia de Lilliput, es un neologismo del escritor Jonathan Swift. Otras palabras inventadas que aparecen en los viajes de Gulliver son precisamente el topónimo Lilliput, el topónimo Brobdingnag y el sustantivo Yahoo. Más palabras creadas por Swift en otras obras suyas son los sustantivos modernismo, truismo y el antropónimo femenino Vanessa. Recordemos la característica principal de los liliputienses, su baja estatura. En palabras de Swift, alrededor de una 12ª parte de la estatura de un ser humano común. Cálculos hechos en 2019 por Toshio Kuruki arrojan que si Gulliver medía 1,71 metros, esa era la estatura promedio de un varón inglés en el siglo XVIII, entonces los gigantes de Brobdingnag medirían 20 metros y medio y los liliputienses medirían 14 centímetros. Ese rasgo más el de debilidad son los que consignará la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Liliputiense, dicho de una persona extremadamente pequeña o endeble. Es decir, en la definición no aparece el rasgo festivo propio de un espectáculo público que los vecinos de ese pueblo español esperaban disfrutar al enterarse de que el elenco del circo incluía a una troupe de liliputienses. En la siguiente sección descubriremos cómo lo adquirió. Revelemos por ahora que si la reseña del Memorial Literario Instructivo y Curioso usa pigmeo y no liliputiense, es porque la palabra es apenas conocida. Tiene unos cuantos meses de haber aparecido por escrito en español. La traducción española es de 1793 y la reseña es de febrero de 1794. Liliputiense. Primeras apariciones en prensa hispanoamericana. La primera aparición de la voz liliputiense es el domingo 29 de julio de 1827 en el periódico mexicano El Sol, página 2, y aparece escrita en cursivas. Sin embargo, se precisa que el artículo en donde aparece, intitulado Adagio, fue copiado del Chasqui bogotano número 22. Por lo tanto, la primera documentación en la prensa hispanoamericana de la voz liliputiense se da en una publicación colombiana de 1827, 34 años después de la traducción al español de la novela. La tercera aparición en la prensa hispanoamericana, de nuevo en prensa mexicana, pero como un artículo original, será en la Lima de Vulcano del 1 de enero de 1835. La cuarta aparición en la prensa hispanoamericana, la primera en la prensa española, es del lunes 15 de agosto de 1842 en el periódico madrileño El Castellano, esto es,
15 años después de la primera aparición en la prensa americana. En cuanto al apellido del protagonista de la novela, Lemuel Gulliver, es en la prensa española, como hemos visto, donde aparece por vez primera, en la parte primera de la continuación del Memorial Literario Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid de febrero de 1794. En México, el apellido aparece dentro del título del libro en el anuncio de una alacena de libros promocionada en el periódico La Lima de Vulcano el 30 de diciembre de 1834. Apariciones en prensa americana en los siglos XIX y XX. Centrándonos en la prensa mexicana de los siglos XIX y ampliando el panorama al siglo XX, encontramos que la variable liliputiense se expresa con las variantes gráficas liliputiense, liliputense, liliputiano, todas escritas con una sola L, y lilliputiense, escrita con doble L. La variante mayoritaria será liliputiense con una sola L. En total, en los siglos XIX y XX, entre los años 1827 y 1999, se contaron 625 frecuencias. En el siglo XIX, 220 y en el siglo XX, 405. Estas aparecieron en 115 publicaciones periódicas publicadas en 16 estados de México, predominando el Distrito Federal con 428 frecuencias, Nuevo León con 94 y Jalisco con 72. La distribución por décadas aparece en pantalla. Observemos que de una sola aparición en la década de 1821 a 1830, liliputiense volverá a registrarse a mediados del siglo XIX hasta incrementarse en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, siendo las 4 décadas con el mayor número de frecuencias, aquellas de 1871 a 1880, la barra azul marino con 60 apariciones, 1881 a 1890 igual con 60, la barra púrpura, 1891 a 1900, 71 apariciones, barra turquesa, y 1901 a 1967 apariciones, barra ocre. Notemos que estas 4 décadas se corresponden con el porfiriato. Durante el siglo XX, a excepción de la década de 1951 a 1960, la barra petróleo descenderá, pero sus apariciones se mantendrán relativamente estables. Otras variantes léxicas en prensa mexicana, siglos XVIII al XX. En este momento mencionemos otras variantes léxicas empleadas para designar a una persona con enanismo. Con el Diccionario de la Lengua Española, por enanismo me refiero a un, cito, trastorno del crecimiento caracterizado por una talla muy inferior a la media de los individuos de la misma edad y raza. Estas variantes son precisamente enano, en su segunda acepción, cito, dicho de una persona que padece enanismo, en su tercera acepción, dicho de una persona de estatura muy baja. Y otra variante que ya hemos mencionado, pigmeo, en la tercera acepción, muy pequeño, aplicado a personas en sentido despectivo. Desde luego, la prensa del siglo XIX no registrará la voz acondroplásico, pero sí la prensa del siglo XX, asentada por primera vez en la Gaceta Médica de México del 30 de junio de 1945. Acondroplásico es aquella persona con acondroplasia. Cito, variedad de enanismo caracterizada por la cortedad de las piernas y los brazos. Había indicado que liliputiense alcanza 625 frecuencias en los siglos XIX y XX. Pigmeo tiene 1738 de los siglos XVIII al XX entre 1784 y 2000, y enano alcanza 11.173 frecuencias entre los siglos XVIII al XX entre 1784 y 2000, de acuerdo a los registros de la prensa digitalizada en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Paso ahora a los significados de las 3 variantes léxicas y empiezo con los significados de liliputiense. Desde su primera aparición en la prensa mexicana, liliputiense halla su lugar junto con las otras variantes léxicas para designar a una persona con enanismo. En uno, aquí como el pigmeo y Tom Thumb, un enano estadounidense célebre de la época. Cito, ¿quién ha visto ya a ese pigmeo que se ofrece en visitas particulares a ese Tom Thumb mexicano?
Sería bueno saber si este liliputiense es originario del país descubierto por Gulliver. También liliputiense será relacionado con otras palabras que expresan disminución de tamaño, como miniatura y filigrana, como vemos en 2 en el poema dedicado a los pollos, como llamaban a los hombres fifis decimonónicos. Pero en la buena fortuna, el liliputiense hermoso, esta fina miniatura del bravo don Juan Tenorio, es de la soirée ornato, filigrana del buen tono. Aquí emerge no solamente la noción de tamaño, sino de belleza, adorno, delicadeza, pulimiento, semas ausentes en la definición del diccionario de la lengua española. Véanse cómo se repiten estos rasgos en 3 en esta descripción de las mujeres en Mérida, Yucatán. Cito: el pie liliputiense y ligero, el andar garboso, tentador y a veces suavemente onduloso. Estos rasgos califican a personas al referirse a cosas, animales, entidades abstractas, hechos o situaciones no aplican, reteniendo únicamente el valor de disminución de tamaño, como vemos en 4. Todavía se ha dado otro golpecito mucho más en chico y que ha venido a dar por resultado el aniquilamiento del adversario más liliputiense que tenía el gobierno. Nótese cómo se refuerza la noción de disminución con el sustantivo golpecito, diminutivizado, más los adjetivos chico y liliputiense. En 5, adviértase también cierto tono despectivo. Veamos lo que hace el gabinete liliputiense para conjurar estas tempestades desencadenadas. Bueno, los nuevos ministros, que nada tiene de titanes, van a presentarse en graciosa caricatura luchando contra la miseria, contra la revolución y contra las 1000 intrigas palaciegas de los juaristas chasqueadas. Veremos lo que hace el gabinete liliputiense para conjurar estas tempestades desencadenadas. Graciosa caricatura. Esta frase nominal parece vislumbrar que hacia finales del siglo XIX, poco a poco surgirá esta asociación del liliputiense con lo cómico, lo festivo, lo espectacular, lo circense, como lo que evocaba la troupe liliputiense del inicio de la ponencia. En 6, con un payaso, cito, que consiste en una función especial a beneficio del pequeño Ricardo, el clown liliputiense. Pero también liliputiense evocará lo insólito, lo anormal, lo teratológico. Véase la siguiente nota bien llamada en 7, exhibición notable. El día 8 del corriente se exhibió en Monterrey un liliputiense y efectúa todos los movimientos que pudiera hacer un hombre perfecto. Así como en 8, nota titulada Novedad. Los niños liliputienses, notable exhibición de los singulares niños. Paso ahora a los significados de pigmeo en prensa mexicana. Pigmeo alcanzó 1738 frecuencias y, como vemos en 9, remite más bien a entidades abstractas cuasi alegóricas. Quiere que en el año de 30, en que apenas comenzamos a ver la luz de un pigmeo, saquemos un gigante, o que de una dilatada obscuridad nos remontemos a la esfera de mayor luz. O en 10, soy un pigmeo que voy a combatir contra gigantes, pero teniendo de mi parte la razón, cuento con salir victorioso. Pigmeo puede aparecer como un verdadero oxímoro en 11, son 2 gigantes pigmeos. O bien remitirse a entidades o instituciones referidas con un tinte despectivo como en 12, porque sería en sumo grado ridículo un tal gobierno pigmeo al lado de un gobierno reconocido y obedecido por la nación. Pocos son los casos en que pigmeo califica a seres vivos. Una excepción sería el ejemplo 10, o a un animal como en 13, y llamó su atención sobre el uso de los adjetivos asombroso y raro. El asombroso y raro toro pigmeo de California. Paso ahora a los significados de enano. Enano alcanzó 11.173 apariciones en la prensa mexicana del siglo XIX para indicar una condición genética o médica. Remite a personas con enanismo, como en la primera aparición de la palabra enanismo en el Diario del Gobierno de la República Mexicana. Está en 14,
Tom Pouce, este fenómeno de enanismo, el hombre más chico de toda la América, debe regresar a su patria en el vapor Hibernia, después de haberse hecho millonario en París y Londres. Pigmeo también estará mezclado con los rasgos de lo fenomenal, lo extraordinario y lo asombroso, como en 15. El coronel de milicias tiene un enano apreciable por todas sus circunstancias. Baila con bastante perfección y agilidad el paspié, amable y anda con sobrada destreza a caballo. O como en 16. En la hacienda de beneficiar metales nombrada Durán de esta ciudad se ha aparecido un enano, hijo de Joseph Gutiérrez, operario de dicha cuadrilla y de María Sánchez. Llámase Juan, de modo que da que admirar el movimiento de su cuerpo, parla y contextura. Conclusión. La prensa mexicana de los siglos XIX y XX, consultada en la Hemeroteca Nacional Digital de México, ha permitido seguir el curso, las escalas, de una palabra en una lengua inventada, liliputiense, acuñada por un escritor irlandés en el siglo XVIII, pero que se incorporó plenamente en el léxico hispánico y mexicano en particular desde el siglo XIX. Queda validar el corpus hemerográfico con otros corpora lingüísticos como el CREA, el CORDE o el CORDIAM y con demás fuentes como pies de fotografías tomadas en esas épocas. Así completaremos el panorama de esta palabra que halló su nicho y se especializó semánticamente con otros matices no recogidos en la definición de la Real Academia Española. Así comprobaremos cómo, cuantitativa y cualitativamente, estas palabras menores recorrieron su propio viaje fantástico, desde una isla ficticia hasta España, hasta América y hasta México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta rica ponencia y por tener cuidado con el tiempo. Quería, entre estas acepciones, decir liliputiense, estamos en pequeño tiempo, pero bueno, vamos a dar espacio ahora a escuchar a Estefanía López Rodríguez. Ella nos presenta una ponencia titulada Piringüinita, una aproximación a la sociolingüística de San Cristóbal, Jalisco. Estefanía es oriunda de Zapopan, Jalisco. Descubrió su pasión por la escritura y la investigación desde muy temprana edad. Se formó en la literatura y lingüística en la Universidad de Guadalajara. Su agudo sentido crítico y su habilidad para el análisis la han llevado a interesarse y a especializarse en la edición de textos académicos, un campo en el que se ha destacado sobre todo por su precisión y su rigor. Es muy joven, tiene 23 años y es egresada de Letras Hispánicas. Tomó un gran interés en los temas lingüísticos y editoriales. Hoy en día es correctora, escritora y traductora de textos literarios, didácticos, académicos y científicos. Es reconocida por su meticuloso trabajo en el ámbito de los textos académicos. Tiene algunos trabajos, ¿no? Sobre todo, y se ha ganado una reputación en la redacción y edición de artículos, libros y publicaciones académicas. Ha colaborado en distintos proyectos como asistente editorial. Algunos de los más importantes son la revista de estudios de género La Ventana y notas, copies y textos en la Coordinación de Extensión y Acción Social CEAS de la UDG. Y en sus ratos libres vende libros en su librería andante y hace contenido literario desde su cuenta de Instagram. Pues muy bienvenida, Estefanía. Te cedo la palabra y recuerdo que tienes 20 minutos. Gracias. En realidad la palabra es piringüinita. Sí, piringüinita. Y es una aproximación a la sociolingüística, pero de San Gabriel. Disculpa, ¿nos escuchan bien? ¿Se escucha bien? Hola, ¿nos pueden confirmar que escuchan? Un poco bajo. ¿Muy bajo? ¿Así ya mejor? ¿Listo? ¿Mejor? Sí, ¿no? ¿Mejor, sí o no?
Probando, probando, probando. Ya se Se escucha. escucha claro y fuerte. Básicamente mi trabajo es estudiar y lo he estudiado por varios años ya. Es la palabra y todo lo que engloba esta palabra piringuinita, ¿no? Es una palabra que yo solamente he escuchado en el pueblo. Ay, ¿puedes cambiarme aquí? Sí, muchísimas gracias. Que solamente he escuchado en el pueblo de San Gabriel, Jalisco, donde también he vivido mucho tiempo. Mis padres han vivido también ahí. Analicé algunas percepciones cuantitativas y cualitativas y de cómo es que se utiliza esta palabra en ese momento, ¿no? Y en ese grupo. Es importante y quiero aclarar que los regionalismos, porque yo ya tomo piringuinita como un regionalismo, en México no es solamente una expresión lingüística, sino que también es un símbolo de la diversidad y riqueza cultural de nuestro país. Y que también es importante que los cuidemos, que los valoremos y que es esencial que los sigamos utilizando para mantener viva la identidad y el patrimonio mexicano, ¿no? En este caso. ¿Qué aporta la sociolingüística a la sociedad? Es muy importante hacernos esta pregunta porque los pueblos mexicanos, en este caso pues yo soy mexicana, proveen gran valor lingüístico a nuestra historia gracias a la diversidad oral que tienen las palabras sociolingüísticas, ¿no? Las zonas urbanas suelen ser muy discriminativas por la idea de que lo correcto no los abrazan, ¿no? Este tipo de palabras o palabras raras que escuchamos en ciertas zonas rurales, cuando van a la ciudad y estas personas hablan, por lo regular son rechazadas, ¿no? Y son incluso como se sufren discriminación porque nunca han escuchado esas palabras o porque simplemente no son correctas, ¿no? Y constantemente buscan desprestigiar las zonas rurales, logrando que estos regionalismos, esas palabras, se vayan borrando poco a poco hasta que dejen de existir. Siguiente, gracias. ¿Qué es la sociolingüística? Voy a dar algo súper cortito, pero es el estudio de la variación lingüística y es en función de factores sociales. El lenguaje, como ya lo he dicho, no es homogéneo, sino que presenta una variedad que depende muchísimo del contexto social y geográfico. Bien, gracias. ¿Cuál es el origen de la palabra? Gracias. Mi hipótesis, y esta es a la que casi todo el mundo se refiere, es, bueno, no todo el mundo, todos San Gabriel se refiere, que el origen de esta palabra deriva de una anécdota en común con todo el pueblo, mientras que su significado reside en el sufijo ita, que hace referencia a algo diminutivo o algo diminuto, o como dirían en San Gabriel, una peruña. El presente trabajo consta de varias entrevistas, junto con una investigación sobre el uso, significado y origen de la palabra piringuinita. Voy a contar un poquito la anécdota para que quienes no la conozcan puedan saber cómo era, pero básicamente dicen que esta palabra fue, se le atribuye a una persona que ya murió, que se llamaba Manolo. Esta persona hacía algunos mandados ahí en el pueblo. Básicamente tú te acercabas con él, él podía ir a las ciudades que están pues aledañas a San Gabriel, porque San Gabriel es muy chiquito y pues para salir tienes que tomar pues varias carreteras, ¿no? Entonces él podía acercarse a algunas ciudades a traer lo que tú querías y luego ya regresar, ¿no? Y cobrarte pues el mandado. Entonces una mujer, una vecina incluso de una tía mía, le pidió un estambre para terminar un bordado. Manolo fue, lo compró, cuando regresó, le dio el estambre a doña Ninfa y doña Ninfa le dijo así como, pues, oye, no es el mismo color del bordado, o sea, no es el mismo color el estambre que te pedí. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a traer otro? ¿Cómo le vamos a hacer? Y él le dijo, ni se nota, es una piringuinita. Entonces, esta palabra pues sonó demasiado, empezaron a utilizarla de boca en boca, hasta que se convirtió en una palabra que mi familia y todo el mundo en San Gabriel ya la utiliza, ¿no? Cuando yo llego a Guadalajara y la digo, la gente se ríe y me dice, pues, ¿qué significa piringuinita, no? Y yo trato de explicar, pues, que es algo muy chiquito, pero nadie lo conoce, ¿no? Entonces yo me intereso en saber por qué es que está esta palabra. Podemos cambiar a la siguiente. Ahora sí es una tradición oral, ¿no?
La palabra primigenita tiene como origen el pueblo San Gabriel, como ya lo había mencionado. No existen registros porque yo ya la he buscado. Los habitantes aseguran haberla escuchado, como ya había dicho, del señor Manolo, y así como todo el pueblo la ha adquirido y la usó hasta el día de hoy. Personas jóvenes, personas un poco más mayores, las personas ya grandes. Tristemente, no podríamos definir si realmente Manolo fue quien la inventó, porque muchas veces, pues, decimos que inventamos palabras, pero no sabemos, ¿no? Pero no podemos, como ya había dicho, preguntarle a esta persona porque esta persona ya falleció, pero podemos preguntar a las personas que están a su alrededor dónde la habían escuchado, ¿no? El siguiente, por favor. En esta parte ya es donde ya me voy un poquito más a las teorías que he estado investigando para tratar de saber cómo llevar todo este registro. Y es lo primero que es el diminutivo intensivo de Ángel Eduardo Toledo. En la siguiente, por favor. Muchas gracias. Estos son los puntos clave que he utilizado para esta investigación. Una es que básicamente este artículo analiza que el uso particular de un diminutivo en el español no solamente es para expresar una pequeñez o algo como de afecto, sino que también tiene que ver con exaltar una palabra, ¿no? En este caso, piringuinita, pues no simplemente era para decir que era algo muy chiquito, ¿no? Sino para exaltar que no se tenía que preocupar, que era lo mismo y que ya, que simplemente le diera el dinero de su mandado, pues que ya le había caído el estambre, ¿no? Que no se preocupara. Entonces, estos son los puntos claves. Una es la función intensiva del diminutivo, el contexto cultural y social, que es donde se utiliza, en este caso se utiliza en San Gabriel, y el ejemplo de uso, incluso aquí un ejemplo muy muy común, que es estoy cansadito, ¿no? Que no está minimizando el cansancio en el sufijo ito, sino que está enfatizando esa palabra, ¿no? Y la matización emocional, que también siento que en la siguiente. Luis Fernando Lara, que es uno de los autores que más me ha ayudado en este recorrido, que es el léxico como reflejo de una identidad. En este libro en particular, habla de cómo es que el español ha sido influenciado y moldeado por diferentes influencias históricas, sociales y culturales, lo cual me parece muy asombroso como, pues, justo como él dice, argumenta cómo la lingüística, lo que hablamos es un reflejo de una identidad cultural, ¿no? Piringuinita, sin duda, es un reflejo de una identidad cultural de San Gabriel. Sin duda, si la llevamos más allá, puede ser que la gente lo utilice y pueda preservarse, ¿no? La siguiente es Austin y la filosofía del lenguaje corriente. Básicamente, es una corriente filosófica que se enfoca en cómo usamos el lenguaje en situaciones cotidianas y en cómo las palabras adquieren significado en esos contextos mismos. Claro, es la palabra primigenita, cómo es que la utilizamos en tal lado, que es en San Gabriel, y cómo la podemos preservar, ¿no? El siguiente es William Labov. William Labov, es un aplauso y un guiño hacia Daniel Barragán, que pasó antes de mí. Él me dio clases en letras hispánicas y yo conocí a William Labov por él. Entonces, pues le agradezco porque fue como uno también de mis parteaguas para poder interesarme, ¿no? Por eso William Labov es uno de los fundadores de la sociolingüística moderna y su trabajo ha sido crucial para entender cómo es que el lenguaje varía en los factores sociales. William Labov fue una de las personas que también se interesó muchísimo en ver cómo es que hablaban las personas, por qué hablaban así, de qué lugar venían, etcétera, ¿no? Los acentos, todo esto. Entonces, que no siempre estas palabras que tal vez pensamos que son errores o que son desviaciones o que están mal dichas, preocuparnos por estas palabras y encontrar el por qué es que están dichas de esta manera, ¿no? Sin duda, piringuinita es una palabra que para muchos puede estar mal dicha o para muchos puede estar, pues ni siquiera existe, pero para otros es una palabra en la que nos podemos interesar y que tiene mucho que aportar, ¿no? Esa es alguna de las siguientes, bueno, muchas gracias. Esta es una de las fotos que quise agregar porque creo que interesarnos también por el contexto social y por ver cómo es que San Gabriel geográficamente nos ayuda también a ver cómo es que las palabras reflejan muy bien el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Estas son algunas de las fotos de algunas personas de San Gabriel.
son tomadas por un fotógrafo de San Gabriel también, y siento que gritan piringuinita cuando las veo. Estas son algunas palabras parecidas, las dije, que sin duda no son piringuinita, pero que cuando yo buscaba la palabra piringuinita, o quería leer, o buscaba en algún libro la palabra piringuinita, me salían estas, ¿no? Una es que yo decía piringuinita y la gente decía, más bien quieres decir pinga, ¿no? Pinga, que es un nombre femenino coloquial de Antillas que significa pelo. O sea, nada que ver. La otra es piringuilla, que también ya sí decía piringuinita. No, piringuilla, es que eso lo utilizamos en Mazatlán, ahí en México, que en realidad se refiere a niño o algo chiquito. ¿Qué puede ser? Puede ser que sea una palabra prima piringuinita, no lo sabemos. Y la otra palabra es pringa, que tiene que ver más en El Salvador y Honduras y que significa gota o una pequeña porción de líquido. Si nos damos cuenta, casi todas tienen algo que ver con que es algo muy chiquito. Entonces, pues Manolo no estaba tan errado en decir piringuinita y referirse a algo muy chiquito, ¿no? Y estas son algunas de las referencias en las que estoy trabajando y eso sería todo. Me gustaría saber si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Estefanía. Ahora voy a ceder la palabra a Salvador Parga Muñoz. Él es originario de Río Grande, Zacatecas. Nos viene a presentar la ponencia titulada Bajo Sexto Nostalgia, la música norteña y la conexión emocional de los migrantes zacatecanos. Es licenciado en Innovación y Dirección de Negocios por el Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas, donde ha participado en las clínicas empresariales, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También en el ámbito educativo ha impartido cursos de formación en la secundaria técnica Galileo Galilei, en la comunidad de Loreto Río Grande, allí mismo en Zacatecas, y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, enfocándose en cuestiones de liderazgo y formación estudiantil, y también se ha desempeñado en el sector empresarial. Actualmente es estudiante de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara y creador del proyecto Mogote, dedicado a resaltar y celebrar las expresiones culturales de las comunidades migrantes. Su investigación en la maestría se titula Identidad de Zacatecanos en el área de la Bahía de California y su relación a través de la música norteña. Esta investigación le ha permitido desarrollar una profunda comprensión de diversos contextos y su impacto en las comunidades. Te cedo la palabra a Salvador, recordándote que tienes 20 minutos. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por dejarme participar. Como ya lo has mencionado, actualmente estoy estudiando la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural y esta ponencia nace a raíz de la investigación. Digamos que hasta cierto punto son algunos avances, ¿no? Por así decirlo. Pues primero vamos a contextualizar la problemática. Hay que hablar que la identidad de los migrantes zacatecanos enfrenta varios desafíos para mantener vivas sus raíces culturales a miles de kilómetros de su tierra natal. Hay que considerar que el área a la que estamos investigando, que es el área Bahía, es una zona de alto índice tecnológico. Es donde está Silicon Valley y les digo qué maravilloso es que puede ser un baile norteño a un lugar que a media hora de donde están las oficinas de Google y la fábrica de Tesla, ¿no? Entonces, pues ya es un fenómeno bastante peculiar. Pues desde mediados del siglo XX, la migración zacatecana en Estados Unidos ha formado comunidades transnacionales bastante importantes que a través de la música preservan sus tradiciones y su contexto con Zacatecas. Pues vamos a ver si es cierto o no. Para poder realizar este estudio, se analizó la música norteña y cómo actúa como este medio de preservación cultural y su vínculo emocional. Se le dio un enfoque etnográfico para analizar pues detalladamente si la música refuerza la identidad o no, si une las generaciones o no, y si sirve como esa resistencia cultural en el contexto migratorio.
Ahora, pues tendríamos que iniciar hablando sobre la contextualización de la migración en Zacatecas. Cabe mencionar que hay antecedentes migratorios desde la época, pues, de los chichimecas, ¿no? Incluso las misiones franciscanas de la Alta California también tienen varios registros del contacto que tenía con Zacatecas gracias al convento de Propaganda Fide. Pero la gran consolidación de la migración zacatecana hacia Estados Unidos se dio a raíz del programa Bracero, que era cuando tenía que contratar mexicanos para poder trabajar los campos y la manufactura a raíz de la Guerra Mundial, ¿no? Cuando termina el programa Bracero, en lugar de que se regresaran o en lugar de que bajara el nivel de migración, empezó a aumentar. A raíz de que ya existían estas redes sociales de las comunidades que empezaron a gestarse en Estados Unidos, y eso empezó pues a gestar también lo que es el sueño americano, ¿no? Pero un dato aquí muy importante es que Delgado, Márquez y Rodríguez en el 2017 ya calculaban que 2.1 millones de residentes en Estados Unidos eran de ascendencia zacatecana. Y el censo, según el INEGI del 2020, en todo el estado vive 1.6 millones de personas. Entonces, no hay manera de refutar que decir que hay más zacatecanos en Estados Unidos que en Zacatecas, ¿no? Bueno, la migración ha impactado de distintas maneras al estado de Zacatecas. Claro que el más llamativo pues es el económico. Las remesas sin duda ha mejorado la calidad de vida de muchas zonas. Hay que considerar que el promedio nacional es de que 1 de cada 10 casas recibe remesas en el país, pero en el estado de Zacatecas sube tanto la tasa que llega a ser 1 de cada 4 casas recibe remesas. Entonces, de manera económica, al igual que de manera social, la migración ha transformado las estructuras familiares, ya que la ausencia del padre o el hermano ha llevado a un reacomodo de las dinámicas familiares, donde mujeres, abuelos, jóvenes asumen esos nuevos roles de liderazgo. Además, el ejemplo de los migrantes ha influido en la aspiración de los jóvenes zacatecanos, quien ven en la migración una oportunidad para mejorar su situación económica. El impacto de la migración también lo vemos en la identidad, ya que las comunidades zacatecanas pues tienen una experiencia transnacional. Es verdaderamente difícil encontrar un zacatecano que no tenga un familiar en Estados Unidos. Esto hace que de alguna manera se mantengan vínculos en los lugares de origen y los lugares de residencia, pero ha dado como reflejo redes culturales y sociales tan importantes como las agrupaciones de las federaciones de clubes zacatecanos en Estados Unidos, organizando eventos culturales, recaudando fondos, facilitando así la interacción entre las comunidades migrantes y su cultura. Estas redes transnacionales también se reflejan en prácticas cotidianas, con la celebración de eventos religiosos y en este caso, pues la música norteña. Vemos que la migración no implica un abandono de las raíces culturales, sino que impulsa la adaptación y la transformación de las tradiciones, dando lugar a una identidad híbrida que mezcla elementos de ambos lados de la frontera. La experiencia transnacional de los migrantes zacatecanos también involucra una reconfiguración de su identidad. Como señala García Macías, este proceso no siempre es lineal. A menudo los migrantes se encuentran entre dos mundos, intentando preservar su herencia cultural, mientras se adaptan a la vida de Estados Unidos. Por lo tanto, pues se debe mantener ese fuerte vínculo con Zacatecas gracias a la influencia familiar. Ahora que tenemos el contexto de la migración, pues tenemos que contextualizar qué es la música norteña. La música norteña tiene sus raíces en las interacciones culturales que se dio en las comunidades migrantes europeas con las comunidades del norte del país, particularmente con las comunidades alemanas y checas que llegaron a la región a finales del siglo XIX. Ellos introdujeron el acordeón, que rápidamente se integró a las prácticas musicales locales.
adoptando así un nuevo género que trataba de capturar la realidad de la vida rural, el esfuerzo del trabajo agrícola y las dinámicas cotidianas de las comunidades del norte de México. Con el tiempo se fue consolidando como un género popular en estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas. También se incorporaban otros instrumentos como el bajo sexto, el bajo eléctrico y la batería, que añadieron una mayor complejidad y melodía al género. Esta evolución permitió que se adaptaran perfectamente a las nuevas audiencias cada vez más diversas. Y a lo largo del siglo XX, pues pasó de ser un estilo regional a un fenómeno cultural. Para hablar en particular de este caso de Zacatecas y el área Bahía, tenemos que hablar de un subgénero de la música norteña, que es el norteño sax. Como su nombre lo indica, es un género que utiliza el acordeón, pero también el saxofón. Es un género muy popular en los estados de Chihuahua y Zacatecas. Y actualmente, pues, a la comunidad de Río Grande es un símbolo de identidad y de orgullo local. La popularidad del norteño sax trasciende fronteras, llegando a comunidades migrantes de Estados Unidos. Para ellos, escuchar este género es una forma de mantener el vínculo con su tierra de origen, evocando fiestas, tradiciones y la vida cotidiana zacatecana. La música se ha vuelto fundamental en las reuniones familiares, celebraciones comunitarias, fortaleciendo la identidad colectiva de los migrantes. La relevancia del norteño sax en la diáspora zacatecana radica en su capacidad de adaptarse a los gustos de las nuevas generaciones. Grupos como el Conjunto Río Grande, Rieleros del Norte, el Conjunto Primavera, pues son grandes referentes de este llamado norteño sax. Esta narrativa ahora lo que busca nuevamente es narrar la vida rural, agregando la migración y la nostalgia, que es lo que atrae a los jóvenes migrantes. Entre las grandes frases que se dieron en las entrevistas que tuvimos, nos decían los jóvenes que el sax va acompañando el acordeón, a veces lo hace más fuerte y a veces hasta llora. Para ellos, el saxofón llora cuando se toca con la música norteña, y aquí hablamos de ese sentimiento de nostalgia que transmite la música norteña. Si vemos la tradición, como lo dice Marcos el 2004, que es las prácticas culturales transmitidas entre generaciones, pero adaptadas a lo largo del tiempo, es fundamental para preservar la identidad. Ofreciendo un sentido de pertenencia entre los cambios sociales. La música norteña, como una tradición viva, conecta a los migrantes zacatecanos con sus raíces. Las entrevistas y encuestas que se realizaron en la Bahía de California muestra que la mayoría se siente conectada y muy conectada con su cultura a través de la música, que lo considera un símbolo de identidad. Así, la música norteña va más allá del entretenimiento, actúa como un medio para preservar la herencia cultural y transmitirlo a las nuevas generaciones. Es bastante llamativa esta que es una de las frases que se dieron en los resultados. Uno de los chicos nos mencionaba que cuando escucho música norteña no me siento mexicano, porque no sé qué es ser mexicano, pero me siento orgulloso de ser de Zacatecas y de formar parte de su cultura. Entonces es interesante ver cómo la nostalgia transmitida por los padres se ha convertido en un anhelo personal y en una identidad que se mantiene viva a través de la música. Así se convierte en un canal para preservar los recuerdos familiares y fortalecer la conexión de sus raíces. Esta investigación etnográfica, que incluyó 200 entrevistas realizadas en la ciudad de Pittsburgh, California, muestra que la música norteña va más allá de ser un simple género musical de las comunidades migrantes. Se percibe como un símbolo de pertenencia que conecta con sus raíces y recuerdos. Para muchos entrevistados, la música norteña formó parte de su vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en el auto, durante las reuniones familiares, lo que refuerza su identidad y su conexión con su lugar de origen. También desempeña un papel central en los eventos comunitarios, en todas las reuniones familiares.
convirtiéndose en un catalizador de la cohesión social. Las canciones se convierten en este lenguaje compartido que une a las familias a través de la evocación de la vida en México. Según las encuestas, el 85% de los participantes consideran que la música norteña es un factor de unión familiar y enfatiza su transmisión a las nuevas generaciones como esencial para mantener su identidad cultural. Muy bien. ¿Qué hallazgos, retos y estrategias se tienen para la transmisión de la música norteña? La investigación etnográfica realizada en la ciudad de Pittsburgh, como ya se ha mencionado, revela que las nuevas generaciones migrantes enfrentan desafíos significativos para conectarse con la música norteña. A diferencia de sus padres y abuelos que crecieron escuchando este género en Zacatecas, los jóvenes viven en un entorno cultural dominado por la música en inglés y géneros populares contemporáneos como el reggaetón o el hip hop y rap. Aunque algunos jóvenes valoran este género por su vínculo a sus raíces familiares, muchos prefieren otro estilo más común en el entorno social en el que están, evidenciando una brecha generacional. El estudio también destacó que la percepción de género y las barreras sociales influyen en la relación de los jóvenes. En particular, algunos miembros que se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, enfrentan dificultades para conectarse con este género debido a las expectativas tradicionales que lo rodean. Un entrevistado comenta que la música norteña está asociada a roles de géneros muy rígidos, lo que puede hacer que algunos no se sientan cómodos en los espacios donde se escucha. Esto muestra cómo la percepción de género musical puede ser un obstáculo para quienes quisieran acercarse. A pesar de estos desafíos, se identificaron estrategias claves como eventos comunitarios donde se ofrecen espacios donde los jóvenes pueden experimentar la música norteña desde muy temprana edad. Los padres introducen a sus hijos desde que los pueden cargar a brazos. Por otro lado, la digitalización de la música norteña también ha facilitado su acceso para las nuevas generaciones. Plataformas como Spotify, Apple Music o YouTube permiten a los jóvenes de compartir su música de manera independiente, a menudo a través de playlists que combinan distintos géneros o distintos tipos de canciones. Por su parte, los grupos norteños han adaptado su estilo, incorporando elementos de géneros como el pop y el trap, creando sonidos contemporáneos que resuenan con los jóvenes sin perder la esencia de la música norteña. En resumen, la transmisión de la música norteña a las nuevas generaciones enfrenta desafíos como la pérdida por otros géneros y las barreras sociales vinculadas a la percepción de género musical. Sin embargo, la participación en eventos comunitarios y el uso de plataformas digitales ofrece oportunidades valiosas para que los jóvenes se acerquen a esta tradición. Bueno, como conclusión, este estudio ha demostrado que la música norteña, más allá de ser un género musical, se constituye como un vínculo profundo y resistente que une a los migrantes zacatecanos con sus raíces culturales y su sentido de pertenencia, incluso en un contexto tan distante como el área de Bahía de California. A través de un enfoque etnográfico que incluyó entrevistas, observaciones de campo y diarios de campo, se evidencia que la música norteña cumple con su rol de mantener vivas las tradiciones y fomentar la cohesión social, tal como se planteó en la introducción. La investigación confirma que la música norteña no solo sirve como un medio de conexión emocional con el pasado y la tierra de origen, sino que también enfrenta desafíos significativos en su transmisión a las nuevas generaciones. Sin embargo, se identificaron caminos viables para superar estos obstáculos, tales como la digitalización de la música y la creación de espacios comunitarios que celebran las raíces culturales. Estas estrategias han permitido que la música norteña siga resonando entre los jóvenes, adaptándose a sus nuevos gustos sin perder su esencia y que así su legado cultural de Zacatecas perdure. Es fundamental continuar explorando cómo los procesos de adaptación y resistencia cultural se desarrollan en comunidades migrantes y cómo la música y otras expresiones culturales pueden ser herramientas poderosas para enfrentar la pérdida de identidad en contextos de migración. Se invita a los actores culturales, académicos y comunitarios a seguir fortaleciendo estos vínculos a través de iniciativas
que promuevan la visibilidad de las prácticas culturales de los migrantes, impulsando el diálogo entre generaciones y manteniendo viva la llama de la herencia zacatecana. En este sentido, se espera que este trabajo inspire nuevas investigaciones que profundice en el papel de la música y otras tradiciones como medios de resistencia cultural. Además, se exhorta a las comunidades a valorar la importancia de preservar estos lazos que a través de la música les permite recordar que aunque la distancia sea extensa, el ritmo del acordeón y la nostalgia por Zacatecas seguirá uniendo corazones. La música norteña, así, no solo es un testimonio de una historia compartida, sino una invitación a mantener vivas las raíces que nos definen, recordando siempre que la frontera no puede borrar lo que se lleva en el corazón. Adicional, me gustaría compartir que como parte de la investigación se está haciendo un proyecto, es un concurso fotográfico, se llama Acordeones and Borders, en la cual se busca que las comunidades migrantes y el público en general pues mande una fotografía que involucre la música norteña, ya que queremos ver la visión que tienen las personas, no solamente los académicos, sino que es como ellos ven la música norteña. Están invitados a participar, es totalmente gratis, los premios son en dólares. Y bueno, aquí es un trabajo en conjunto con la Universidad, la UDG y la maestría, junto con la Secretaría del Zacatecano Migrante, el Instituto Zacatecano de Cultura a través de la Fototeca Pedro Valtierra, la Agencia Cuarto Oscuro y la Fundación Pedro Valtierra. Y algo que en particular se me hace muy loable es que también los grupos norteños se están sumando. Entonces, pues los invitamos a participar. Igual les mandaré la convocatoria. Esto es parte de la bibliografía. Último comentario, las fotos que vieron fueron tomadas en una fiesta de 15 años y es lo que queremos demostrar, que un evento como una fiesta de 15 años amerita ser investigada, divulgada y analizada. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, también por esta invitación. Y bueno, ahora que hemos viajado a través del lenguaje musical, ¿no? Un poco con nostalgia, vamos también a un viaje hacia la plástica. Entonces, ahora es el turno de José Luis Elenes Miranda. Él nos presenta La diáspora de la plástica mexicana, un caso de integración plástica en la Escuela México, Estado de Guerrero, en Chile. Decir que José Luis es arquitecto, graduado en 2009, con honores por la Universidad Autónoma de Durango, donde recibe la medalla Capitán Francisco de Ibarra a la excelencia académica. Su labor profesional se ha desarrollado durante 14 años entre proyectos públicos y privados, con un enfoque en el rescate del patrimonio natural y construido. Actualmente cursa un magíster en Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Concepción, Chile, con una tesis enfocada en la identificación, análisis y puesta en valor del patrimonio construido derivado de la colaboración entre México y Chile durante el periodo de 1939 a 1965. José Luis, te cedo la palabra recordándote que tienes 20 minutos. Sí, muchas gracias, doctora. Se escucha bien, espero. Perfecto. Como bien mencionaba la doctora, esta presentación es parte de una investigación precisamente para optar al grado de magíster en patrimonio. Voy a comenzar. En esta presentación, a través de 5 puntos, analizaremos la diáspora de la plástica mexicana y su impacto en Chile, enfocándonos en la obra Fraternidad de dos Pueblos de Mary Marner en la Escuela México Estado de Guerrero Talcahuano. Esta obra es un ejemplo clave de la integración plástica que se gestó gracias a la colaboración entre México y Chile durante la reconstrucción posterior al terremoto de 1960. La obra de Marner refleja la influencia del muralismo mexicano como movimiento de arte colectivo. Así también representa una interpretación de las técnicas y tradiciones artísticas que florecieron en un contexto de intercambio cultural y colaboración. La palabra diáspora
en el arte se refiere a la dispersión de ideas y técnicas que al entrar en contacto con otros contextos culturales se transforman. Es un ir y venir, tanto en este caso de los artistas mexicanos que van a Chile y cómo los afecta este contexto, y en su retorno hay una evolución plástica también como respuesta a esta diáspora. En este caso, nos referimos a la diáspora del muralismo mexicano, que fue impulsada por figuras como David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero y Juan O'Gorman. Estas influencias artísticas, al llegar al Chile, se adaptaron y evolucionaron en su propio contexto local, donde artistas como Mary Marner contribuyeron a expandir e interpretar estas técnicas, así también reforzar visiones de identidad nacionalistas. Hoy exploraremos cómo las ideas y las técnicas del muralismo mexicano influyeron en Chile, destacando la influencia de Siqueiros y Guerrero en la Escuela México de Chillán en 1940, la colaboración de O'Gorman y Marner en la piscina Tupahue, que es otro proyecto que se desprende hacia 1960, y por último, el mural de Marner en la escuela en Talcahuán. Al hacer esto, esperamos revelar el proceso técnico detrás de estas obras, como aquellas narrativas culturales que esas expresiones artísticas representan en el contexto de la historiografía del arte latinoamericano. Bien, como punto número 1, la expansión del muralismo mexicano y su diáspora. El muralismo mexicano fue un movimiento artístico de carácter vanguardista que surgió a raíz de la Revolución Mexicana de 1920 a 1940. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros fueron algunos de los principales exponentes de este movimiento que buscaba transformar el arte en una herramienta para comunicar las luchas sociales, la historia y la identidad del pueblo mexicano. Estos murales, al representar las luchas obreras y la resiliencia de grupos étnicos, también incorporaron elementos ideológicos y políticos que lograron establecer una profunda conexión con los pueblos latinoamericanos. Desde su inicio, el muralismo mexicano se definió como una respuesta a las injusticias sociales y un esfuerzo por recuperar la identidad cultural. A través de estas obras, los artistas mexicanos exploraron temas como la opresión, la resistencia y la esperanza, utilizando una paleta vibrante y un lenguaje visual accesible que resonaba en las masas. La expansión de estas ideas en América Latina fue un proceso orgánico, facilitado por la creciente comunicación e intercambio cultural entre países de la región. La llegada de los muralistas a otros países, el caso de Chile, marcó un punto de inflexión en el arte latinoamericano. En este contexto, el muralismo fue acogido como una manera de representar los procesos sociales y políticos que en este caso el país chileno atravesaba, ofreciendo un medio para conectar el arte con la vida pública. La llegada de Siqueiros y Guerrero en 1941 fue clave para iniciar este intercambio cultural y técnico entre México y Chile, dando paso a un periodo de intensa producción artística y colaborativa. En esta gráfica que estoy proyectando en este momento, podemos ver a partir de dos sucesos, dos catástrofes, 1939 y 1960. Son dos terremotos que sucede, uno en la ciudad de Chillán, otro en la ciudad de Valdivia, y a lo largo de estos 20 años, como es que los distintos artistas cambian de sede, o sea, migran hacia Chile, algunos invitados en este caso por Pablo Neruda, para precisamente intervenir edificios en los que México había aportado un fondo económico para su construcción. Obviamente, después de los terremotos, había una alta demanda, primeramente de lo más básico hasta temas de edificaciones, y México, en esta idea de culturalización, expande también no solo el tema de la plástica, sino el tema también arquitectónico. Entonces se erigen cerca de 51 edificios en estos 20 años, de todo tipologías. Hay teatros, hay escuelas, hay parques, y sobre todo el punto focal de esta investigación son estas escuelas que tienen los murales tanto de Siqueiros, de Guerrero, y por ahí también de Marimar. Bien, el punto número 2, la influencia de Siqueiros y Guerrero en Chile, la Escuela México en Chillán. La colaboración entre México y Chile tras el terremoto de Chillán en 1939 fue un momento crucial para la diáspora del muralismo mexicano. En 1941, David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero llegaron a Chile invitados por Pablo Neruda para trabajar en la intervención artística de la Escuela México, una institución construida con fondos del gobierno mexicano.
Este proyecto simboliza los lazos de solidaridad entre ambos países mediante la introducción de un nuevo lenguaje visual que impactó profundamente el arte chileno, el muralismo mexicano. Siqueiros pintó el mural Muerte al invasor, que retrataba la resistencia indígena contra la invasión europea. Su técnica, sin embargo, no fue la tradicional de fresco. Siqueiros experimentaba con nuevos materiales industriales y técnicas innovadoras que le permitían lograr efectos más dinámicos y duraderos. Estas técnicas, aunque efectivas para sus propósitos, no eran fácilmente replicables para los pintores locales, lo que limitó el alcance de su influencia técnica. A pesar de esto, su enfoque conceptual y su ambición estética sentaron las bases para una nueva forma de entender el arte público en Chile. En contraste, Javier Guerrero, que también trabajó en el vestíbulo de la escuela con el mural de México a Chile, utilizó la técnica del fresco de manera tradicional. Su enfoque accesible facilitó la difusión de esta técnica entre los pintores chilenos, especialmente considerando que la Escuela de Bellas Artes en Santiago ya tenía un taller de fresco desde 1935. Entre los artistas chilenos que participaron en este proyecto de forma colaborativa y que se vieron influenciados por Guerrero, se encontraban Laureano Guevara, Gregorio de la Fuente, Camilo Mori, Luis Vargas, Erwin Werner, Alpino Jaramillo y Fernando Marcos. La influencia de Guerrero fue más directa en términos técnicos, mientras que Siqueiros tuvo un impacto significativo a nivel conceptual, inspirando una nueva comprensión del arte público y su función social en el cruce entre lo figurativo y la abstracción. La Escuela México de Chillán se convirtió en un espacio donde se gestó un diálogo entre artistas mexicanos y chilenos, permitiendo la transferencia de ideas y técnicas que enriquecieron el panorama artístico local. Este intercambio fomentó un sentido de comunidad y colaboración en el ámbito del muralismo y desde 2004 estos murales que pueden ver hoy en su pantalla son declarados Monumento Nacional por el Estado chileno. Bien, el paralelismo técnico entre Juan O'Gorman y Mary Marner. Durante el tiempo en que Siqueiros y Guerrero trabajaron en Chillán, otros muralistas mexicanos estaba desarrollando un enfoque diferente del mural, del arte mural, perdón. Que este caso es Juan O'Gorman. Su obra en la Biblioteca Central del UNAM es un ejemplo emblemático de la integración plástica, donde el arte y la arquitectura se fusionan en una unidad armónica. O'Gorman utilizó piedras naturales para cubrir la fachada del edificio con una serie de imágenes que representaban la historia y la cultura mexicanas. Este enfoque, que no separa el arte de la arquitectura, se convirtió en un sello distintivo de su trabajo y gestó un movimiento que tendría repercusiones en su visita a Chile. Mary Marner, aunque desarrolló su carrera de manera independiente, compartió una visión convergente sobre la importancia de utilizar materiales naturales e integrar el arte con la arquitectura. Tras cursar el taller de escultura con Lili Garafulik en Santiago y perfeccionar la técnica del mosaico durante su viaje por Europa, Marner comenzó a trabajar con piedras locales para crear murales que reflejaban el entorno natural y cultural de Chile. Aunque no hubo una influencia directa de Juan O'Gorman en su obra, ambos artistas desarrollaron un paralelismo técnico en el uso de la piedra como material principal en sus murales. Este enfoque en el uso de piedras no se limitaba a lo decorativo. Tanto Gorman como Marner veían en estos materiales una forma de conectar el arte con el entorno, creando obras que reflejaban la historia y la geografía de los lugares donde trabajaban. La elección de la piedra como medio se traducía en un vínculo íntimo con la tierra y la cultura local, permitiendo que cada obra hablara desde la visión del artista, del lugar y la comunidad que lo rodeaba. Además, proporcionaba la oportunidad de que el muralismo saliera a la calle, ya que el material permitía estar a la intemperie. En estas dos imágenes, nada más para hacer una comparativa, está el trabajo tanto de O'Gorman, desarrollado en la Ciudad de México, en la Biblioteca del UNAM, y a la derecha está el trabajo desarrollado por Mary Marner en el mural de la Escuela México en Talcahuano, en Chile. Ambos utilizaron una técnica que Mary Marner traducía en algo que llamaba pastelones, que no eran más que unos cuadros de cemento a los que se les pegaba piedras y posteriormente se erigían sobre los muros de la intervención. Y en este caso era como una especie de rompecabezas que iban armando este arte figurativo. Antes de entrar al tema de la escuela, Mary Marner y Juan O'Gorman trabajaron en una colaboración. Es en la colaboración de la piscina Tupahue, ubicada en Santiago. Uno de los proyectos más destacados en los que elaboraron Juan O'Gorman y Mary Marner fue el mural de la piscina Tupahue, inaugurado en 1964 en el Cerro San Cristóbal, Santiago. Este proyecto fue parte del Plan Chileno-Mexicano de Cooperación Fraternal,
una iniciativa conjunta entre ambos países que buscaba promover la reconstrucción cultural y arquitectónica tras el terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia en 1960. La piscina Tupahue fue diseñada por Carlos Marner, hermano de Mari, quien concebió un espacio donde el arte y la naturaleza se unieron de manera simbiótica. El mural que adorna el balneario incluye figuras históricas importantes entre Chile y México, como el caso de Cuauhtémoc, rodeados de elementos naturales que simbolizan la riqueza de ambas culturas. Esta obra se integraba a la perfección en el entorno arquitectónico, buscando fomentar un sentido de identidad y pertenencia a los espectadores. Mari Marner, que la vemos ahí acompañada de Juan O'Gorman, son las dos figuras cargadas a la derecha de la primera foto, desempeñó un papel clave en la ejecución de este mural, encargándose de la selección y disposición de las piedras que conformaban el relieve que está a la derecha. Su colaboración con O'Gorman se extendió a la conceptualización del diseño, asumiendo que la sección chilena le correspondía por derecho. Para entonces, la experiencia de Marner en el trabajo con piedras locales le permitió crear una obra que dialoga de manera armónica con el entorno natural del cerro. Las piedras, elegidas por sus colores y texturas, fueron dispuestas estratégicamente para generar un efecto de profundidad y movimiento que convierte el mural en una extensión del paisaje circundante. Esta colaboración entre O'Gorman y Marner destaca por su enfoque interdisciplinario, donde ambos artistas aportaban su visión y técnica para crear una obra que trasciende las fronteras del arte y la arquitectura, integrando los elementos naturales del sitio en la composición del mural. Este tipo de trabajo colaborativo representaría la culminación de una tradición iniciada en Chillán por Siqueiros, marcada por la cooperación entre artistas de distintos orígenes y estilos en Chile. Bien. Para terminar, pasaremos a lo que es el tema del mural de la Fraternidad de Dos Pueblos, que es la obra ya de Mari Marner, ya ahora sí independiente, pero una vez tras esta colaboración que gestó con Juan O'Gorman. Este mural, instalado en 1960 por la artista en el frontis de la escuela que vemos al lado derecho de la fotografía, es una obra monumental compuesta por guijarros de colores que ha resistido el paso del tiempo y las inclemencias climáticas. La obra financiada por el Estado chileno, o sea, en este caso, la escuela fue financiada por México, por un fondo, mediante el plan de cooperación tras el terremoto del 60, pero el mural es financiado por el gobierno de Chile precisamente como un gesto de fraternidad y un gesto también de regreso al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, la elección inmediata pues era Mari Marner. Bien, la obra está dividida en dos secciones, una interior y otra exterior. En este caso estamos viendo solo la exterior. La intervención exterior representa un desafío significativo debido a su escala, materialidad y mensaje. Marner diseñó el mural con dimensiones de 10,50 metros de longitud por 6,30 metros de altura, utilizando una serie de 126 piezas rectangulares en formación de retícula que crean una sensación de unidad. Cada pastelón de medio metro de ancho por 1 metro de alto se integra en un sistema modular que asegura la armonía y la estabilidad del conjunto. La técnica de Marner, que combina métodos ancestrales con un conocimiento profundo de la piedra, implica una cuidadosa selección de minerales como pizarra, jaspe y cuarzo, recolectados de playas chilenas. Este proceso artesanal permite que el mural exprese un lenguaje visual que oscila entre lo figurativo y lo abstracto, creando un diálogo coherente con la arquitectura moderna del edificio. El mural refleja un mensaje de amistad y hermandad entre Chile y México, encarnado en la representación de los niños que sostienen los copihue, que son las flores representativas de Chile, simbolizando la conexión entre el hombre y la tierra. Su inauguración fue destacada en diversos medios, eligiendo tanto su simbolismo como el uso magistral de la piedra en la obra de Marner, que logra fusionar lo material y lo simbólico en una expresión única. Además, la obra Fraternidad de Dos Pueblos se sitúa en un contexto de efervescencia cultural en Chile durante la década de 1960, un periodo marcado por movimientos sociales y políticos que buscaban reivindicar la identidad nacional y promover la integración latinoamericana. La obra de Marner se erige como un símbolo de esta búsqueda, uniendo las historias de los pueblos a través del arte y la colaboración. El mural es un reflejo de la importancia de la colaboración en el proceso creativo de Marner, quien trabajó codo a codo con otros artistas y técnicos en su realización. La creación de Fraternidad de Dos Pueblos es, por lo tanto, un ejemplo del potencial transformador del arte como vehículo para la integración y la cooperación cultural. Como conclusión, la diáspora de la plástica mexicana
ha tenido un impacto significativo en el arte chileno, fomentando un intercambio cultural que ha enriquecido ambas tradiciones. A través de la colaboración entre artistas mexicanos y chilenos, se han creado obras que trascienden las fronteras geográficas y culturales, reflejando las luchas, las esperanzas y las identidades de los pueblos latinoamericanos. Mary Marner, en su obra Fraternidad de dos Pueblos, representa esta integración plástica fusionando técnicas y materiales para crear un mural que celebra la unidad entre México y Chile. Su trabajo en la Escuela México de Talcahuano y su colaboración con el artista Juan O'Gorman son ejemplos de cómo el arte puede actuar como un puente entre culturas, promoviendo el entendimiento y la cooperación en un contexto de diversidad y riqueza cultural. En un mundo cada vez más intercomunicado, la diáspora del muralismo mexicano nos invita a reflexionar sobre la relevancia del intercambio cultural y la colaboración en el arte. Mientras que la modernidad ha fomentado la individualidad, el muralismo emergió como un poderoso recordatorio de la esencia colectiva, donde la creación artística se convierte en un vehículo para la comunidad y la identidad compartida. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, vamos a dar paso a nuestra última ponencia de esta mesa. Le voy a ceder la palabra a Pedro Sebastián Cuevas Collante, quien nos va a presentar la ponencia titulada Globalización, Cultura Latinoamericana en ensayos de Juan Villoro y Beatriz Arlo. Comentarles que Pedro tiene varios intereses de investigación que incluyen los ensayos latinoamericanos y la ficción hispanoamericana brasileña desde el siglo XIX hasta el presente. Participa como editor en la UCLA, en Mester, una revista académica de estudiantes de posgrado. Fuera de su vida profesional, le gusta practicar deportes, escribir creativamente, ir al cine y viajar. Y actualmente está escribiendo su disertación doctoral sobre la literatura y el legado de Fernando Alegría, quien fue originario de Santiago, Chile, un escritor que emigró a Estados Unidos en 1940 para obtener una maestría primero en Ohio y luego para completar su doctorado en California, donde se estableció en el área de Bahía por el resto de su vida. Bueno, vamos a darle la voz a Pedro. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? 20 minutos. Buenas tardes. En este trabajo voy a analizar cómo se representa lo global en los ensayos de dos escritores latinoamericanos. Los trabajos son Abundancia y Pobreza, del libro Escenas de la Vida Postmoderna, Intelectuales, Arte y Videocultura en la Argentina, del año 1994, escrito por Beatriz Sarlo, la primera escritora, y el libro Espejo Retrovisor de Juan Villoro, que es una obra publicada en 2013 y en que principalmente analizo la crónica Arenas de Japón. Sarlo nacía en 1942, es mayor que Villoro, nació en 1956. Villoro, el escritor mexicano. Beatriz Sarlo es más reacia a aceptar los referentes culturales globales, mientras que Villoro acepta lo global de mejor manera. Una de las principales objeciones de Sarlo radica en el aumento de la pobreza como consecuencia de las políticas neoliberales. Critica los malls, los videojuegos, la televisión y las nuevas modas juveniles, siendo lo global nocivo per se para ella. En cambio, en el texto sobre Japón, el mexicano Villoro viaja al lejano oriente, integra su identidad varios símbolos globales, criticando las consecuencias del neoliberalismo también en otras crónicas de Espejo Retrovisor. Villoro se siente parte de la globalización y utiliza referentes simbólicos globales para su narrativa íntima. Un caso de esto es que Villoro matiza su valoración sobre lo tecnológico en Japón. En tanto, Sarlo castiga los videojuegos en la juventud argentina. Sobre esto, el sociólogo brasileño Renato Ortiz explica en Mundialización y Cultura
que la globalización es un fenómeno íntegramente moderno que necesita de las organizaciones sociales locales. Estas son las naciones, las identidades colectivas, las subregiones, las regiones continentales, etc. El sociólogo chileno Jorge Larraín dice sobre la cultura global: la cultura global tiene una habilidad para reconocer y absorber las diferencias culturales, es decir, para actuar sobre otras culturas sin disolverlas y operando a través de ellas. No destruye las culturas locales, las usa como un medio. Así, la dialéctica entre lo global y lo local continúa existiendo. Hay una tendencia a la homogeneización, pero también una fascinación con lo que es diferente. Lo global no reemplaza lo local, pero lo local opera dentro de una lógica global. Globalización no significa el fin de las diferencias culturales y étnicas, pero sí su creciente reconocimiento y la utilización o el rechazo consciente. Las enunciaciones de Sarlo y Villoro operan en esta dialéctica entre lo uno y lo otro. Expresan este creciente reconocimiento de las diferencias culturales y las propiedades de lo global. Por medio de lo latinoamericano, hablan de lo global de diferentes maneras. Sarlo tiende a rechazar esa globalidad y Villoro tiende a utilizar estos símbolos de forma bien. Respecto a la mexicanidad o la argentinidad, el sociólogo brasileño Renato Ortiz dice: la nación es una primera expresión del proceso de mundialización. La nación es en sí una idea transicional para un proceso mayor. La modernidad sucede en función de la mundialización. Es mundial. Mundialización de la cultura sería, palabras de Ortiz, la dimensión cultural de la globalización. En Espejo Retrovisor, Juan Villoro se posiciona en un lugar diferente que es al de Sarlo, respecto a la experiencia del mundo globalizado. Villoro explora su pasado como sujeto híbrido entre el mexicanismo, su cultura local, la influencia estadounidense y el mundo global. Se explica como sujeto contemporáneo dentro de ese imaginario y encuentra sentido en el relato de sus propias vivencias, las de otros y las lecturas que van realizando los sujetos en este mundo globalizado. La escritura funciona como un retrovisor que nos ayuda a analizar lo cotidiano desde estos otros ángulos de la globalización. Así, la literatura permite reordenar los infinitos referentes culturales contemporáneos. Villoro nos dice: la literatura es una ilusión de cercanía, donde lo lejano se aproxima de acuerdo con el lema de los espejos retrovisores. Las cosas están más cerca de lo que aparentamos. Cierro comillas. Villoro explica en su prólogo de Espejo Retrovisor que la recopilación de textos de cuentos y crónicas no surge por una meticulosa relectura. Villoro dice, abro comillas, sino de algo que me parece más válido y honesto desde la perspectiva del autor, el recuerdo de mis historias. No busqué los mejores textos, sino los más próximos a mi memoria, los que, por razones insondables y acaso solo válidas para estos días, regresan a mi mente con mayor intensidad. Cierro comillas. La literatura es retroactiva con un tiempo-espacio simbólico pasado, pero que está intrínsecamente conectado al presente. Abro comillas. Villoro dice, las crónicas dependen del tiempo, pero no las ordené en forma cronológica. Entre otras cosas, porque todos los temas son recurrentes para mí. Chiapas, mi padre, el fútbol, el rock, los viajes, lo que los escritores hacen cuando no escriben, el contexto en que leemos a otros. Cierro comillas. Esto, de una u otra forma, lo constituye como un sujeto cuya voz es parte de la cultura global que escribe. Abro comillas, y yo lo hice. La antología reúne unos 30 años de escrituras, desde cuando vivía en Berlín Oriental y padecí una doble nostalgia por mi país de origen y por un territorio difícil de recuperar. Cierro comillas. Lo uno sirve para abrir el diálogo con lo otro. Asimismo, su pasado y su presente toman sentido
cuando se configuran como partes de un discurso correlativo. La condición global y posmoderna de la enunciación de Villoro puede relacionarse a su texto Ornitorrincos, de Safari Accidental, a su texto Ornitorrincos de su libro Safari Accidental. En ese ensayo nos habla sobre el género de la crónica y reflexiona en torno al escritor como un crossborder o un outsider. Según Villoro, la crónica se funda en la hibridez, como también se caracteriza por proporcionar la visión de un testigo para aquellos que los otros no han podido decir o develar. Su escritura surge a partir de los otros y es transformada por medio de sus propias limitaciones ideológicas y personales. Juan Villoro escribe desde sus recuerdos, de cuando exploraba la mexicanidad por herencia familiar, desde la nostalgia de hallarse en el extranjero durante su juventud, de sus intereses intelectuales para plantearse la escritura ensayística y creativa, entre otras cosas. Así, asume dos posiciones, la del viajero posmoderno y la del observador cultural. Como viajero se convierte en el sujeto que pasa por el no lugar. Villoro asume el rol de transitar desde el aeropuerto en México al de Tokio. A diferencia del japonés semifamoso que menciona Villoro en una de sus crónicas, Villoro pasa desapercibido durante su viaje. El japonés semifamoso, un sujeto que se vuelve famoso en Ciudad de México. Villoro se compara a sí mismo como un sujeto extraño, que pareciera no existir un poco en la sociedad japonesa que está visitando. Como observador pierde la posibilidad de ser un mero turista y asume por medio de la literatura un rol para hablarnos de un discurso público. Es por medio de la enunciación a la que accedemos a esta perspectiva del viaje, del aeropuerto y del Japón. Villoro nos ayuda a ver esta dimensión simbólica con un tono cómico, quizás, que evidencia lo paradójico de su narración. Mientras él viaja como un anónimo en Japón, un japonés cumple una función extrañísima en México. En marzo del 2009 viajé al país que Roland Barthes describió, habla Villoro ahora, estoy citando a Villoro, al país que Roland Barthes describió como el imperio de los signos, un territorio de mensajes elaboradamente ajenos. Mientras tanto, en mi país, un japonés hacía la operación contraria, vivía en el aeropuerto. Ahora hablo yo. La comparación entre los dos sujetos puede representar la extrema conectividad y cercanía que hay entre dos ciudades sumamente diferentes, aun cuando están al otro lado del mundo. Los aviones y los aeropuertos posibilitan una dimensión transnacional dentro del marco global. Quizás como me dijo el profesor Martin Van Delden cuando leyó este trabajo hace algunos años atrás, en la primavera del 2001, para Villoro lo más interesante podría ser el acercamiento al Japón a partir de su experiencia con lo tecnológico y por ende en su relación con la identidad local y la identidad global o el problema de lo global en este viaje a Japón, ¿no? Cuando Villoro observa que la juventud japonesa tiene hábitos autodestructivos, vincula a los jóvenes aislados con los samuráis. El hikimori es un samurái tímido. Las condiciones básicas de quien asume esa existencia son el desprecio por la vida y el alejamiento de toda tentación mundana. El samurái es un carismático outsider, un romántico que ama de lejos y aguarda el momento de sacrificarse. Esta es una cita de Villoro donde donde explica que existe una categoría llamada en Japón hikimori, que representa a los jóvenes que se aíslan de la sociedad para enfocarse en los juegos de video y de cierta manera se genera una marginación y una alienación total del resto del mundo. En el primer ensayo de escenas postmodernas, titulado Abundancia y Pobreza, en la sección Ciudad, Beatriz Sarlo habla de cambios fundamentales de Buenos Aires a fines del siglo XX. La noción de centro ha dejado de existir como tradicionalmente se pensaba. Cito a Beatriz Sarlo: quiero decir un lugar geográfico preciso,
marcado por monumentos, cruces de ciertas calles y avenidas, teatros, cines, etc. Antes, nadie discutía la existencia misma de un solo centro. Se iba al centro, desde los barrios como una actividad especial para ver y estar en el centro. Termina la cita de Beatriz Sarlo, y hablo yo. La pérdida es consecuente y continúa el proceso de angelinización. Perdón, cito a Sarlo nuevamente. Los Ángeles, esa inmensa ciudad sin centro, no es tan incomprensible como lo fue en los años 70. Muchas ciudades latinoamericanas, Buenos Aires entre ellas, han entrado en un proceso de angelinización. Tal como en Buenos Aires, en Latinoamérica las ciudades han adoptado rasgos de esa ciudad estadounidense que siempre careció de centro. Lo incomprensible reemplaza a lo que se consideraba como normal. En esta dimensión transnacional, a la que refiero al término de Bertolt, y que refiere a las múltiples interacciones que enlaza a la gente, las instituciones, por sobre los límites, por sobre las fronteras de los Estados-nación. Estoy remitiendo en este momento. Sarlo configura sus representaciones de la nueva ciudad latinoamericana. Asimismo, el carácter liminal de la angelinización convive con el proceso de desterritorialización de la ciudad tradicional. Cito a Sarlo: las distancias se han acortado no solo porque la ciudad ha dejado de crecer, sino porque la gente ya no se mueve por la ciudad. Las nuevas territorialidades, ahora hablo yo, las nuevas territorialidades afectan la cultura y las prácticas cotidianas de las personas, sus hábitos, las maneras de vivir, transitar las ciudades. Es decir, para Sarlo, la ciudad de Los Ángeles se está volviendo comprensible y se está acercando a la cultura latinoamericana. Podemos llamar angelinización o americanización a este proceso escrito por Sarlo, una representación de transculturación e hibridación que integra un espacio simbólico entre dos naciones y culturas diferentes. En estricto rigor, la adopción de estándares estadounidenses por medio de la introducción del sistema económico de la superpotencia norteamericana, la reimposición de un proyecto ideológico desde la década de los 60. Sarlo nos alerta sobre algo nocivo que sucede. En las ciudades latinoamericanas gana el formato economicista como razón colectiva. La gente se mueve menos por la ciudad debido a un beneficio económico que generaría más seguridad y mejores condiciones de vida. Pero, ¿en qué medida y de qué manera y de qué modos esto afecta a la sociedad urbana en su generalidad? La nueva forma de concebir las ciudades es acompañada por los shopping centers, los malls, no importa cuál es su tipología arquitectónica. Cito a Sarlo: es un simulacro de ciudad de servicios en miniatura, donde todos los extremos de lo urbano han sido liquidados. Estos rasgos mutilados, producidos a veces por el azar y otras por el diseño, son o fueron la marca de una identidad urbana. Con el surgimiento del mall, se anulan los rasgos casuales de la ciudad, sus imperfecciones, sus aciertos involuntarios, la estética urbana por sí misma, el encuentro de diferentes tipos de tiendas y edificios dictados por una idiosincrasia que habitaba esos espacios y otros componentes más. El mall trunca la experiencia de cohesión social porque el objetivo último es el consumo, es decir, radica en un simulacro que depende, es decir, su importancia radica en un simulacro que depende del simbólico intercambio del capital. El simulacro se convierte en un dispositivo efectivo para su objetivo. No solo hay una pérdida de tradición urbana, sino que también se presenta como algo casual. La incorporación de un símbolo capitalista, un símbolo del alto capitalismo del siglo XX, neoliberal, si se le puede decir de alguna manera, que está determinado para la maximización de resultados comerciales. La belleza superficial del mall logra congenizar la fuerza del mercado transnacional con la experiencia urbana. Según Sarlo, es un espacio superficial que no entrega mucho a la ciudad. La constancia de las marcas internacionales y de las mercancías se suman a la uniformidad de un espacio sin cualidades. El profesor Sebastián Edwards pregunta en la introducción de su libro The Chile Project: ¿qué es lo neoliberal?
debido a que observamos una utilización del término en la crítica. En este libro, en su introducción, define el neoliberalismo como un conjunto de creencias y recomendaciones políticas que enfatizan el uso de mecanismos de mercado para resolver la mayoría de los problemas y necesidades de la sociedad, incluida la prestación y asignación de servicios sociales, como la educación, las pensiones de vejez, la salud, el apoyo de las artes y el transporte público. Los neoliberales creen que una forma más pura de capitalismo, donde los mercados pueden funcionar en la mayoría de las esferas, es mejor para la sociedad que las versiones híbridas del capitalismo, con mercados regulados, controlados por funcionarios del gobierno. En un sistema neoliberal, todo tiene un precio, ya sea implícitamente o explícitamente. Y esos precios proporcionan información útiles a los consumidores, productores, ciudadanos de todas las edades y los responsables políticos. En la introducción de este libro, además, son expuestas las tensiones entre las dinámicas socioculturales y el ingreso monetario para el sujeto en la sociedad. El profesor Edwards dice que para entender el estallido social chileno del 2019, que tenía como una de las consignas destruir el neoliberalismo, etcétera, etcétera, en Chile es fundamental profundizar. Cito al profesor Sebastián Edwards. En la desigualdad horizontal, hay que profundizar en la desigualdad horizontal, o lo que la filósofa Elizabeth Anderson ha llamado desigualdad relacional. El conflicto no es solo sobre el ingreso monetario, sino también sobre las relaciones sociales, la segregación, el racismo y la provisión de servicios y bienes públicos, y también cómo las élites tratan a las personas comunes. Para Sarlo, las personas dejan de ser concebidas. Para Sarlo, para Beatriz Sarlo, volvemos al ensayo argentino en este caso. Las personas dejan de ser concebidas como ciudadanos para convertirse en consumidores justo cuando entran al mall. Su propuesta de cápsula espacial acondicionada por la estética del mercado. Todos los shopping centers son iguales. En Minneapolis, en Miami Beach, en Chevy Chase, en Newport, en Rodeo Drive, en Santa Fe y Coronel Díaz, Ciudad de Buenos Aires, etc. Termino la cita de Sarlo. Ahora hablo yo. Los sujetos son igualados por su capacidad de crédito de consumo y no por su condición humana. El simulacro entonces se radicaliza. El mejor habitante del simulacro de la ciudad es aquel que más consume y con mayor frecuencia, así como sucede con los casinos de Las Vegas, cito Sarlo, y los shoppings aprendieron de Las Vegas, el día y la noche no se diferencian. El tiempo no pasa, o el tiempo que pasa es también un tiempo sin cualidades. Termino la cita de Sarlo, tiempo de consumo. Hoy en día es posible dudas de Sarlo, porque vemos que los jóvenes habitan los malls. Las personas han adoptado de una u otra manera esos espacios. Con efectos positivos y efectos negativos, sus inmediaciones aledañas son parte de la vida urbana y se apropian de algunos de estos espacios, efectivamente las grandes corporaciones y grandes y postmodernos edificios. En Santiago, por ejemplo, es muy común ver adolescentes y adultos que se reúnen en el mall como un espacio naturalizado que los identifica incluso. Aun cuando este fenómeno es cuestionable por sus implicancias consumistas, superficiales y hasta huecas, podría hablarnos del carácter nacional o latinoamericano a partir de una experiencia globalizada. Sin duda, los grandes malls en Melbourne, Dubái o Denver están más que relacionados los unos con los otros. Perfecto. A modo de síntesis, es importante destacar que, aunque ambos autores, Sarlo y Villoro, abordan lo global, Sarlo profundiza en lo neoliberal como uno de los efectos nocivos de la globalización. En cambio, Villoro presenta una enunciación postmoderna que abarca una territorialidad transnacional a partir del viaje, por ejemplo. Villoro entonces entiende que la tecnología y la naturaleza afectan la vida diaria de las personas de forma trascendental en la cultura nipona. Lo tecnológico en este sentido no sería entonces lo que genera un perjuicio cuando hablamos de globalidad.
Respecto a lo neoliberal, el conflicto de fondo estaría en las políticas de Estado que denuncia Sablo durante los gobiernos de derecha, izquierda en Latinoamérica, que dan extrema importancia al mercado y al consumo. Esa es la posición de Sablo. Para Villoro es posible expresar lo latinoamericano por medio del viaje a Japón. Se familiariza con lo global también cuando busca observar por los ojos de la cultura nipona. Para Sablo y Villoro, la conciencia continental hispanoamericana trasciende la tradición de la idea de identidad nacional. Hago referencia al ensayo del profesor Martin Van Delden sobre lo postnacional. Aun cuando siempre retornan a lo local como su expresión de ese carácter hispanoamericano. Es decir, la nación funciona como una expresión de identidad latinoamericana, si se le puede decir, hispanoamericana o de conciencia hispanoamericana. Finalmente, me gustaría decir que Beatriz Sablo presenta una mentalidad de resistencia y nostalgia por un tiempo, a mi parecer, tanto romantizado que habría sido mejor y no deja admitir el proceso del cambio cultural con tanta facilidad, aun cuando su ensayo es fantástico y los invito a leer ambos trabajos, de Beatriz Sablo y el de Juan Villoro, el escritor mexicano. Así que esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Pues ahora estamos un poco sobre el tiempo, pero vamos a dar espacio por si hay alguna pregunta, comentario para los ponentes y también hacer la invitación a los propios ponentes si quieren intercambiar, ¿no? con los colegas. Adelante, si hay alguna pregunta. Una pregunta para Salvador. Qué interesante la diapositiva final, no porque las anteriores no lo hayan estado, sino me gusta mucho integrar a la población migrante o no dentro de este concurso, porque recuerdo un concurso similar que se hizo desde la lingüística. Entonces quisiera saber más cómo son, bueno, no alcancé a leer las bases ni los jugosos premios, pero de dónde surge la idea de de este proyecto, por favor, Salvador. A decir verdad, el proyecto nace queriendo involucrar a la población que normalmente no está involucrada en los espacios culturales. Buscamos la manera en la cual podríamos unir la investigación y una formación de públicos para que las personas, a través de algo que les llame la atención, que en este caso es la música norteña, se sientan interesados por en algún momento decir, bueno, están hablando de mí, creo que debería de entrar a ver qué es lo que dicen de mí. Puedo comentarles que hemos tenido una buena aceptación al público. De verdad es gente que antes no se había acercado a ciertas instancias como lo es la fototeca, gracias a que ahorita pues estamos hablando de algo que normalmente no se hablaba en los espacios culturales. Cabe resaltar que pues en Zacatecas la música norteña sí tiene espacios como en el Festival del Corrido o tiene el espacio de la música regional mexicana en el Festival Cultural que se hace en Semana Santa y Semana de Pascua, pero que sea el eje central de una exposición, creo que es la primera vez en la que hemos podido tener esto. Muchísimas gracias, Salvador. Sin duda, el lenguaje de la música no va trascendiendo como estas fronteras y lo que hemos visto en estas mesas es como precisamente estos varios lenguajes, desde la plástica, la literatura, van mudando y también nos van hablando de estos contextos. Viajamos desde el porfiriato, un poco hasta ahora la actualidad. Y bueno, para ir cerrando, simplemente los invitaría a que continúen con nosotros con las actividades del Congreso y bueno, les daría las gracias y pues los espero ahorita en la siguiente mesa. Gracias. Muchas gracias.